Buenos días, muy buenos días amigos. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño y mucho gusto su amigo Iván Robles este día miércoles 5 de agosto del 2020. Pues continuamos con lo que es desafortunadamente esta pandemia del coronavirus. Estamos aún, aunque ya en el estado de Chiapas ya se determinó como, pues por lo pronto, como en el semáforo como naranja, y pues poco a poco se estarán realizando, iniciando algunas actividades. Si bien es cierto, el gobierno del estado de Chiapas determinó que pues muchas de las actividades, sobre todo en pues el Poder Judicial, bueno, también ¿cómo se llama? El Poder Judicial así lo confirmó, igual que el gobierno del estado de Chiapas, que las actividades se van a reanudar el próximo 17 de agosto. Hemos entendido que en muchas ocasiones se menciona alguna fecha y posteriormente cambian por las condiciones en las cuales se encuentra en ese momento el, pues el grado de contagio. Pues ahorita se determinó que el 17 de agosto se estarán reanudando actividades, aunque el Poder Judicial del estado de Chiapas ya determinó que ya de aquí al 17 o del 3 de agosto, el día lunes al 17 de agosto, se pueden ir iniciando ya o presentando demandas, iniciando demandas ante el Poder Judicial, y evidentemente los acuerdos, las admisiones, las fechas se determinarán en el momento en que se reanuden las actividades. Lo cierto es de que es un avance el hecho de que existe la posibilidad en este momento de estar iniciando demandas en el Poder Judicial del estado de Chiapas. El tema, mis estimados amigos, el día de hoy no es una circunstancia que tenga que ver con la nota de la semana no es algo que tenga que ver con un aspecto netamente jurídico, más bien tiene que ver con un aspecto de educación, pero se me hizo muy interesante que pudiéramos platicar por lo menos lo que se ha mencionado hasta en este momento acerca del próximo ciclo escolar que se va a transmitir por televisión abierta. Así es, amigos, el ciclo escolar 2020-21 que va a iniciar el próximo 24 de agosto, se va a realizar a distancia con clases que se van a transmitir por televisoras, pues televisoras que dan este servicio pues abierto, o sea que todo mundo tiene estas imágenes de televisión sin la necesidad de contratar televisores de paga, por lo cual mediante un acuerdo con las 4 principales televisoras de la cadena que existen en México, con la más amplia cobertura nacional, anunció el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, con lo que pues se va a dar inicio el próximo 24 de agosto con pues el inicio del ciclo escolar. Es cierto, hay muchas dudas acerca todavía de cómo es que se va a desarrollar el inicio de este ciclo escolar, y no solamente el inicio, sino todo el ciclo escolar, ya que se pretende que pues las clases que se van a impartir a través de la TV, la televisión, sean desde primaria hasta preparatoria. Así que sí hay mucha duda, sobre todo por los padres de familia. Nosotros estaremos platicando acerca de lo que se ha planteado hasta en este momento con lo que es esta educación a distancia a través de la televisión con cobertura nacional. Durante la conferencia de prensa, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que a través del acuerdo por la educación
se van a difundir en 6 canales de televisión los contenidos educativos desde preescolar, desde preescolar hasta bachillerato, o sea, no solamente primaria, sino también desde preescolar. Reconoció: quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente. El secretario dijo que los alumnos volverán a las aulas solo cuando haya semáforo verde, o sea, cuando ya no exista el peligro de contagio por parte de este COVID, frente a la pandemia del coronavirus o COVID, a medida que cada estado pase esa condición. Los maestros seguirán recibiendo su salario y prestaciones completos, indicó el funcionario. Las instituciones de educación superior, que son autónomos, van a decidir las modalidades del retorno a clases en apego a las directrices generales de protección dictadas por la Secretaría de Salud, agregó el señor Moctezuma. Ellos decidirán de manera independiente cuándo reinicien las clases presenciales, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios, manifestó el señor secretario de Educación Pública. La verdad es que interesante es esto que se menciona por parte del gobierno federal acerca del reinicio de clases. Interesante, ya que anteriormente se estaban realizando estas clases a través de las plataformas digitales, los cuales imperaba una problemática adicional, que era el hecho de que pues en casa la familia contara con internet y que contara con computadoras para que pudiera realizar este enlace, y con eso pues las personas los jóvenes, niños que tuvieran la necesidad de pues estar en clases virtuales, pues tuviera pues esa posibilidad. Pero podemos pensar aquí en Tuxtla Gutiérrez de que eso no es una problemática, porque pues aquí muchas personas tienen internet en su casa y muchos podrán tener una o más computadoras. Lo cierto es de que pues no en todos lados existen esas mismas condiciones, y existirán algunos lugares donde no exista el internet, y tampoco o lugares donde sí existan, pero que personas, grupos familiares que no puedan acceder a tener estos cómputos. Pero con esta circunstancia que se plantea, pues se plantea el hecho de pues la posibilidad más abierta de que se pueda acceder a las clases. Es cierto, las condiciones más propias para que se pueda desarrollar pues esta circunstancia de enseñanza-aprendizaje, pues es presencialmente, pero también es cierto que por el momento las condiciones no están dadas para que los peques pues vayan a clases presenciales, ya que pues existiría un alto riesgo de contagio. Hay personas que ya empezaron a levantar la voz acerca de pues, qué va a pasar si solamente cuentan con una televisión, o qué va a pasar si no tienen el televisor, a qué horas, los horarios. Pero bueno, creo que aún tomando en consideración estos u otros comentarios que pudieran ser acertados o atinados, pues lo cierto es también que las condiciones en las cuales se encuentra México y el mundo por esta pandemia del COVID, pues deja muy poca posibilidad para que puedan realizarse las clases de otra forma. Las instituciones sostuvo que el plan de clases por televisión no es de transmisión de entretenimiento, tendrá valor oficial, valor curricular, y los estudiantes serán evaluados en su contenido en su momento. Precisó que dichos contenidos se transmitirán a través de los nuevos canales digitales que permiten a un emisor tener varias señales a la vez.
Desde hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que desde hoy, desde el momento en que se dio esta comunicación en su mañanera, Moctezuma ofrecerá una conferencia diaria a las 5 de la tarde para difundir los detalles del plan como canales y horarios, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario calificó el acuerdo como histórico y sostuvo que la difusión de estos programas no es de cursos complementarios de emergencia, sino clases con todas las formalidades. Así que, pues, la verdad, interesante. Esperemos realmente que este plan, este programa que se está determinando por el gobierno federal sea el más fructífero por el bien de nuestros jóvenes que pues se encuentran en casa, que están ahorita aunque ya terminó el periodo escolar, el ciclo escolar anterior, pero que pues cuando se encontraban en el ciclo escolar y aún existía el problema de la pandemia, pues el acceso era, independientemente que ya habíamos comentado que no para todos era de la misma forma, pues como que no, la costumbre no era la misma de acudir constantemente a clases. Pero nosotros nos vamos a nuestro primer corte, regresamos. Estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. La frase de la semana nos las dice Frank Grillparzer. Hay un remedio para las culpas: reconocerlas. Nacido en Viena el 15 de enero de 1791 y fallecido también en el mismo lugar el 21 de enero de 1872. Fue un dramaturgo austriaco. Su obra se encuentra en el estilo de Biedermeier. Hay un remedio para las culpas: reconocerlas, nos dice Frank Grillparzer. Pues estamos comentando la nota de la semana, que es esto que va a suceder ahora que inicie este 24 de agosto. Van a iniciar pues las clases a través de televisión. No, pues aquí, aunque podemos suponer que pudiera ser algo así como lo que ya se impartía en estas telesecundarias que muchos conocemos, pues aquí la circunstancia pues que más llama la atención es el hecho de que el gobierno federal pues unió esfuerzo con estas 4 televisoras más importantes del país para efectos que se lleve a cabo esto que estamos comentando. El secretario de Educación destacó que el aprovechamiento de estos mecanismos técnicos favorece el enfrentamiento a la pandemia al propiciar que 40 millones de personas eviten traslados. Se trata de evitar que los estudiantes sean fuente de contagio en las familias, pero se mantiene el vínculo entre los docentes y alumnos. Según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo se está manteniendo en casa. La educación por televisión tiene una base sólida, pedagógica. Los libros de texto estarán en los estados para su distribución. Los alumnos podrán seguir sus programas. Moctezuma dijo que con ello nace una televisión aliada a los procesos educativos. Anticipó que en las comunidades indígenas también se utilizarán la radio pública para la difusión de contenidos educativos en su lengua. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que las 4 televisoras del país acordaron mostrar en sus pantallas los contenidos audiovisuales del programa Regreso a Clases, Aprender en Casa 2, sin fines de lucro, lo que significará un gasto mínimo para el gobierno federal. En una tarjeta informativa divulgada el pasado 3 de agosto, la dependencia federal señaló que se pagarán
a las 4 principales televisoras, que son Imagen, Televisión, Multimedios, Televisa y TV Azteca, un costo unitario de 15 pesos por alumno regular inscrito en el ciclo escolar 2021. 15 pesos. Las cuotas cubren la transmisión de los contenidos del programa académico que se implementarán en la televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre del 2020 y representa alrededor de 12 centavos al día por cada uno de los alrededor de 30 millones de alumnos que se beneficiarán del programa. La verdad que si esto es cierto, la inversión no es mucha. En cuanto a alumno per cápita se refiere, también va a tener un beneficio ahí económico las televisoras, porque pues se hace una alusión a 12 centavos al día por cada alumno, alrededor de 30 millones de alumnos, que es la base educativa en pues nuestro país. La inversión federal para cumplir el acuerdo cubre únicamente los gastos de operación y los derivados de utilizar 24 horas del día cada uno de los canales que dicha empresa ha puesto a disposición de la autoridad educativa para llevar los contenidos pedagógicos a la mayor cantidad posible de alumnos de cada nivel. La verdad es que interesante, no se advierte una circunstancia que sea muy costosa. Realmente esperemos que esta información que se está dando acerca de los costos sea real, sea la verdadera, y que pues que si bien es cierto, entendemos que la mejor forma para desarrollar pues una educación más adecuada es este sistema presencial, pues como comentábamos hace un momento, entendemos la problemática que se encuentra en este momento. Bueno, por lo menos su servidor entiende la problemática. Pues estoy seguro que habrán personas y organizaciones que no estén de acuerdo. Creo que por ahí ya salieron estas organizaciones de maestros o alguna de ellas a mostrar su inconformidad. No entiendo cuál sea el motivo de la inconformidad cuando ya se dijo que a ellos se les seguirá pagando, y que pues, eventualmente cuando la pandemia vaya cediendo, cuando exista la posibilidad de ir accediendo a semáforos en verde, pues estarán regresando eventualmente a las aulas. La verdad es que pueden existir críticas, las van a existir, creo yo. Creo que de lo que yo comentaba hace un momento, no hay mucho para donde la educación pueda moverse. El gobierno tampoco tiene mucha manga ancha, está muy acotado, muy copado por la pandemia en lo que se refiere a los momentos. Han manifestado en algunos casos el hecho que en algunos estados, en algunas regiones, han ido disminuyendo los contagios. Esperemos que también esto sea cierto. También las personas, muchas de ellas aún no confían en esto del semáforo, y otra pues se encuentran temerosas en el hecho de que pues, puedan contagiarse ellos o su núcleo familiar. Así que pues tomando en consideración el hecho de que pues la circunstancia en la cual nos encontramos pues es una situación extraordinaria, creo que pues una medida pues la más adecuada en este momento podrá ser esta. Si estas organizaciones educativas no están de acuerdo, también sería muy prudente escuchar los motivos por los cuales no están de acuerdo. Solamente decirles a estas organizaciones de maestros que pues, recordemos
que en muchas otras ocasiones los jóvenes alumnos han perdido clases por mucho más tiempo cuando ellos han tenido distintos paros o huelgas a niveles estatales, inclusive nacional. Vamos a estar muy pendientes a ver de cuál es la postura acerca de los maestros en cuanto a esto que determina el gobierno federal sobre pues esta medida que se está tomando para que los alumnos no pierdan clases. Si el temor de ellos es que vayan a perder sus plazas y por ende el aspecto económico que ellos tienen, su sueldo por la impartición de clases, según el secretario de Educación Pública, esto no va a suceder. Pero también hay que pensar que el horno no está para bollos, dijeran algunas frases. La circunstancia está complicada, la situación con esta pandemia del COVID es difícil y pues habrá muchas familias que pudieran optar, si se pensara en clases presenciales, pudieran optar por que los jóvenes no acudieran a clases por el gran riesgo que tienen de contagiarse. Así que es cierto, quedan muchas dudas cómo se van a determinar. Hablan de 4 televisoras, hablan de un canal por televisora y son kinder, primaria, secundaria y prepa. Cómo se van a determinar, por ejemplo, los horarios para los jóvenes, los niños que vayan a estar en primero, en segundo, tercero. Va a haber un horario definido para cada uno de ellos. No se ha indicado todavía, o por ejemplo en secundaria o prepa, que son distintas clases, distintos cuando es presencial, ¿no? Cuando las clases han sido presenciales, son distintos maestros que les imparten diversas clases. Ahora, ¿cómo se va a dar esa cátedra? Va a ser por horario, de un horario a un horario particular para algún sector, algún grado. Bueno, son varias dudas que sí, como ciudadanos, padres de familia, estoy seguro nos estamos haciendo todos. Esperemos, dice el presidente de la República, que el señor secretario de Educación estará todos los días de 5 a 6 de la tarde para efectos de cómo se vaya avanzando con los programas, se vayan avanzando con la definición de estas, pues de la impartición de este tipo de clases a través de esta modalidad, pues se vaya informando a la ciudadanía. Lo cierto es de que pues el próximo 24 de agosto esto ya tiene que estar bien definido, saber bien cómo están pues las clases, los horarios, acudir, aunque no se ha mencionado, pues aunque se ha indicado que las clases van a ser a través de la televisión y radio, pues cada uno de los niños que pues hay que llegarlos a inscribir a las escuelas, porque si se está indicando que cuando vaya desapareciendo la pandemia se van a ir regresando los jóvenes a las aulas, pues entonces significa que pues tiene que existir una inscripción a las escuelas públicas básicamente. Ya con las escuelas privadas es una circunstancia distinta, más compleja a lo mejor para ellos, pero en lo que respecta a las escuelas públicas, pues hay que llevar a nuestros peques a inscribir, a nuestros jóvenes a inscribir secundaria y prepa, para que cuando se regrese paulatinamente vaya desapareciendo. Esperemos que dentro de muy poco esta pandemia podamos
los jóvenes puedan regresar a sus aulas. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos.